Bien, ahora cuando me avise que ya estoy, arrancamos. Hoy viene todo como en carreta. Ah, capaz que alguien no tiene... Ahí está, sí. Bueno, vamos a arrancar con la unidad 3, que es bastante linda. Se llama La subjetividad como premisa de la inteligencia y el sujeto destinatario de la enseñanza. Son un par de textos, varios textos que todos van como hacia, digamos, a hablar un poco más del sujeto, pero de la importancia, digamos, eh, de la subjetividad, o sea, como base para que se produzca la inteligencia, por decirlo de alguna forma. En el texto de Terishi, ella nos va a hablar de la escolarización y el desarrollo ontogenético. Parte diciéndonos que la escolarización es una invención humana y hace como mucho énfasis en esto porque a veces tendemos como a olvidarnos y a naturalizar el hecho de ir a la escuela y ella nos dice como que no, digamos, no, nos va a recordar que es una invención humana y que está planificado, digamos, que está diseñado en el desarrollo humano. Nos habla de tres escalas en el análisis de este desarrollo, la filogenética, que tiene que ver con, digamos, con la historia de la especie, la sociohistórica y la ontogenética, que tiene que ver más con la historia de cada sujeto o de cada persona. Fue en este curso que teníamos esa traba, no me acuerdo si era en este o en el anterior, que Y ya no pude. el otro día lo tuvimos que explicar también, pero Ah, porque que yo siempre les digo para que no se enrosquen que a mí me costó toda la carrera, o sea, no es que me costó, sino que son esas palabras que se te mezclan y que siempre cada texto estaba abajo del sí, texto, me anotaba ontogenética, onto, filo, sí. La ontogenética, piensen en un huevito, que es la vida individual, ¿no? El claro, huevito de la vida individual. Que la ontogénesis es desde que el sujeto nace hasta que el sujeto muere. Esa historia ontogenética es toda la evolución desde que nace hasta que muere. Y bueno, filo es la la secuencia de la especie, historia humana, claro, de la especie claro. humana. Ahí está. Em, y bueno, otra cosa que ella viene a retomar es que la escolarización generó un cambio, digamos, en la forma en que las familias, bueno, mi gata se está estirando y me corrió la cosa. Un cambio, digamos, en la forma en que los padres y las familias en general llevaban adelante la crianza de sus hijos. Porque delegan, digamos, cierta parte que tiene que ver con, más que nada, con la formación académica, pero también con un montón de otras cosas, la delegan a la escuela. Y en relación a esto, lo que nos dice es que la mirada contemporánea, tanto sobre el adolescente como sobre el niño, pero bueno, acá nos centramos más en el adolescente, está intervenida por parámetros escolares. Es decir, vemos a los adolescentes por su desempeño en la escuela. Y esto se escucha un montón en la forma en que se habla de un adolescente, el chico 10, el vago, bueno, un montón de cosas que se dicen sobre los adolescentes que tienen que ver mucho con cómo son en la escuela o cómo son vistos en la escuela. Y que en realidad también a eso le voy a agregar que si bien es un discurso social del adolescente, igual lo vamos a ir viendo más adelante en el texto, que se meta ese discurso a la escuela le da como un sello de mayor seriedad, ¿no? Quizás surge un discurso que desvaloriza al adolescente, pero ya desde el momento en que lo reproduce un director de escuela o un docente o la institución misma a nivel general, ya tiene un carácter más de estigma más difícil de sacar. Entonces hay que estar atentos con esto. Sí, si bien esto de que obligan a los niños y adolescentes a ingresar a la escuela y ahí se delega la parte de la constitución, siempre es un ida y vuelta entre el sujeto que se forma y los adultos formadores. Entonces tiene mucho que ver y tiene muchas consecuencias la forma en cómo se lo concibe y por ende cómo se actúa en Eso la escuela. lo vamos a trabajar bastante con Follari, que es otro autor de esta unidad, pero vamos a ser muy pesadas con
digamos, con tener en cuenta el lugar que ocupamos, sobre todo en la constitución de los adolescentes. O No, sea, nuestra palabra no es la de cualquiera. no, Eso es algo que exacto. nosotros tenemos que tener siempre muy en cuenta, porque a veces el docente está tan desvalorizado por los medios de comunicación, por los sueldos, por un montón de cosas, que pareciera que no importa lo que decimos. Y no es cierto, digamos. A los estudiantes, quienes tienen cierto vínculo con nosotros, les importa lo que decimos. Entonces no podemos decir cualquier cosa. Bien. Ahora sí, sigamos con Ahora la sí, frase. pequeño paréntesis. Bien, la escuela da, por supuesto, una crianza normal que no contempla la diversidad cultural. ¿Qué quiere decir? Da por aludido que cada niño que ingresa por la puerta de la escuela tiene una crianza eh, bastante homogénea a la que la cultura escolar, bien digo, imparte, ¿no? Entonces pretende homogeneizar ciertas culturas cuando en realidad muchas de ellas, dice el texto, van en contra de la cultura escolar. Por ejemplo, en el texto habla de la adquisición de la lectoescritura, que hay muchas culturas que no tienen ese lenguaje. Entonces, no es solamente dar por supuesto que el niño ya tiene un lenguaje específico y le vamos a enseñar a adquirir la lectoescritura en base a ese lenguaje. El chico que tiene otra cultura es invisibilizado, no al chico, pero sí la cultura distinta por la escuela, y por sobre eso le enseña la lectoescritura, ¿no? En el momento en que le sacamos nuestra representación de esa cultura tan particular del niño o adolescente, estamos forzando o condicionando en demasía, porque ya es una condición la escolarización, pero estamos como atentando contra la formación espontánea del sujeto. No se está partiendo desde esa cultura, sino que es el chico el que tiene que acomodarse a la cultura escolar. Bueno, el impacto de la escolarización en la crianza, estamos hablando justamente de esto. La escuela constituye, hace constituciones subjetivas muy específicas, ¿sí? Determina cursos subjetivos del desarrollo. Ese es el concepto que quería decir. Eh, Ahí está, esas son las palabras. Y Eh, esta cosa también de que impacta, porque seguramente los que tienen niños en edad escolar lo habrán visto, pero esto de que lo que dice el docente no queda en el aula y chau, los chicos los llevan a la casa y se genera como toda una interacción a partir de lo que dice el docente. Son como culturas mestizas, ¿no? Se van. Claro, por eso impacta en, digamos, en la crianza. Y además tengamos en cuenta y recordemos sobre los procesos psicológicos superiores que hablábamos la vez pasada, que desde el momento en que el niño ingresa a ese dispositivo, a esa fábrica de un nuevo sujeto social adulto en constitución, eso nos está dando cuenta que le vamos a mm, condicionar su curso del desarrollo, ¿sí? No solamente en cuanto a constitución cognitiva, en estructuras cognitivas, sino también en información, ¿no? Le vamos a desviar la constitución cognitiva y le vamos a condicionar el qué va a aprender y cómo se va a manejar en la vida. Después dice el alumno como posición subjetiva fue construido históricamente, ¿sí? Recordemos que siempre lo hablamos, el que esté sentado en ese aula no es una mera cajita que hay que llenar, sino que implica un posicionamiento por parte del niño, una característica específica. No es lo mismo un niño con una cultura diferente, no es lo mismo un niño que una niña, no es lo mismo una personita con distinta clase social, ¿no? Son un montón de cuestiones que influyen a la hora de pensar a ese pequeño o pequeña que está tomando la clase. La escolarización masiva consolidó las concepciones modernas de infancia. Dos ideas de infancia. Niño en peligro y niño peligroso con discursos distintos. Cuidado, educación, tutela y sanación. Esto tiene que ver más que nada con... Me voy a hacer un paréntesis para explicar esta idea de dos infancias distintas. Antes había un paradigma que tomaba a los niños, niñas y adolescentes como sujetos incapaces, sujetos que tenían que ser cuidados de, ¿no? Hoy en día están vistos como sujetos de derecho.
pero antes se veía más como un objetito, ¿no? Un objeto a cuidar que el adulto era el responsable de, anulaba sus posibilidades. Entonces, ante una condición que salía de la norma, ese niño podía estar en peligro, o sea, en situación de vulnerabilidad, o ser peligroso, ¿no? Atentar contra un sistema. En cualquiera de las dos opciones tenía que haber una figura de responsabilidad que tome decisiones para qué hacer con él. Encerrarlo en una escuela o encerrarlo en Sí, en tutela, una prisión, institución claro, más tutelar, claro, del lado del Poder Judicial o tomas de medidas claro. excepcionales y demás. Pero siempre habían dispositivos que contenían a modo de agarrar una pelotita que se sale del canasto, ¿no? Un estilo así. Eh, Eso fue cambiando un poco con, digamos, con la autonomía progresiva, que bueno, son, no sé si ustedes tienen como alguna materia donde estudien como los cambios a nivel legal y esas cuestiones, pero la ley de autonomía progresiva tiene que ver con esto que dice Nati de ver a los niños y a los adolescentes como sujetos de Sujetos de derecho. derecho. En realidad, el hito que marca es la Declaración de los Derechos del Niño y Niña, la Convención Internacional, ¿sí? Que reconoce a los niños como sujetos de derecho. Y Claro, como bien dice Paz, que a medida que van creciendo van teniendo cada vez más autonomía, que no es lo mismo lo que puede hacer un niño cuando tiene 2 meses, o decidir cuando tiene 2 meses, que un adolescente que está por a un día de cumplir los 18 años, ¿no? Entonces, si vemos que ese recorte se pondera como, esto es una cosa niño que hay que cuidar, entonces no hay diferenciación entre 2 meses y 17 años. claro, da lo mismo todo lo que Claro. pasó en el medio. Y además también otra cosa interesante, como dato, que propone esta ley de autonomía progresiva, es que un poco pondera las diferencias que puede haber entre un chico de 14 y otro chico de 14. O sea, las situaciones de la vida de cada sujeto hace que esté preparado para tomar ciertas decisiones uno y otro no, tal vez. Entonces se evalúa, digamos, en cada caso eh, la, nada, la posibilidad de ese chico de decidir. Por ejemplo, cuando, no sé, para no ir como a situaciones dramáticas que son las que siempre se nos ocurren ante un divorcio, digamos, ¿dónde quiere vivir un chico? Se lo escucha, antes no se lo escuchaba, eso no importaba, digamos, con qué papá prefiere tener la mayor cantidad de días, por ejemplo. Eso antes no pasaba, ni O en los hacerse un niños ni en tatuaje, los adolescentes. ¿Mm? hacerse un tatuaje, intervenciones quirúrgicas, cambio de sexo. Claro, en todo lo Todas que tiene que decisiones ver, que tienen que ver con su vida cotidiana y un poco más también. claro, bien. Bueno. Bien, ahora la autora nos propone pensar los aportes, digamos, de las teorías psicológicas al aprendizaje y al desarrollo. Y arranca con una advertencia, que esto un poco ya lo hemos hablado, pero como son distintos autores y no sabe qué autores vimos antes, lo vuelve a decir. Em, lo que nos dice Terici es que las psicologías del desarrollo están sostenidas en un modelo de sujeto capaz de hacer ciencia racional y unitario. Esto es lo que, un poco también de la mano de lo que decíamos, como de que la psicología educacional proviene de una matriz bastante evolutiva, más bien biológica, que bueno, que con los años se fue desprendiendo, pero aún tiene resabios. Y las psicologías del desarrollo también un poco tienen que ver con esto, porque parten como de que todo va a funcionar, por decirlo de alguna manera, de que el chico va a ir a la escuela y va a estar solo ahí pensando en lo que tiene que hacer en la escuela. Entonces, ojo, ante esto, dos recaudos. El aplicacionismo, que es lo que siempre usamos para hablar de lo que pasó con la teoría psicogenética de Piaget, esto de que son teorías psicológicas aplicadas así como vienen al ámbito escolar, sin hacerle las modificaciones pertinentes. Y el otro es, nos habla de tener cuidado porque han sostenido un modo normal, con 358 comillas, de desarrollo. O sea, ciertas cosas que esperamos que sucedan muchas veces están sostenidas en ciertas teorías que hay que tomarlas como con cuidado, digamos. O sea, sí, tiene la potencialidad en el sentido como de que sí, está buenísimo, podemos usarlas, pero
con estos recaudos, digamos, ¿no? Sin olvidar que también tienen sus peligros a veces, por decirlo de alguna manera. Y nos habla de eh, o sea, de tener mucho cuidado con la naturalización. Esto es lo que decía recién Nati, que la spoileó. Ay, La siempre con lo escolarización. mismo. Nada, no Basta. pasa nada, está bueno porque esto tampoco la idea es que leamos y no digamos, no podamos sumarle nada a lo que dice la Filmina. Em, Esto, que la escolarización genera efectos específicos en el desarrollo cognitivo de los sujetos. O sea, no es lo mismo un chico que está escolarizado que un chico que no. Hay ciertas cosas que van sucediendo a lo largo de su desarrollo que tienen que ver con el hecho de estar escolarizado. Bien. Y acá viene el aporte del psicoanálisis, ¿no? Uno piensa, ¿para qué? Si yo elegí ser profesor de o profesora de, y vienen y me clavan conceptos psicoanalíticos, bueno, en realidad no hicimos la presentación de este documento, el documento es en realidad, lo constituye para saber qué contenidos tiene que haber o qué contenidos se proponen o sugieren que haya en la asignatura de psicología educacional en los institutos o en qué, o en cualquier nivel. No me acuerdo, pero creo que es del diseño curricular. Ah, Y si no es del perfecto. diseño es muy parecido, porque el del Sí, diseño se nota que tiene cosas que dijo Terishi. Creo que no es el sí, del diseño, pero ahora me voy a fijar. sí. El tema es lo que propone Terishi que no puede faltar o que sugiere que no Mm. falte en la formación de profesores desde el ámbito de la psicología. Entonces proponen estas dos cuestiones que veníamos hablando ahora. Sí, dice, Sí, es como un librito del Ministerio de Educación que dice aportes para el desarrollo curricular sujetos de la educación. perfecto. Y dice Instituto Nacional de Formación Docente, o sea, Ah, se usa para los institutos de formación docente. perfecto. Y entonces dice, ¿para qué queremos o para qué sugerimos que los estudiantes o los futuros profesores tengan un aspecto desde el psicoanálisis? Y lo explica, a mí me convenció, no sé a ustedes, pero somos las dos, estamos formadas desde el psicoanálisis, y lo que propone Terishi, entiendo, yo lo comparto y entiendo que Paz también, habla de la constitución del sujeto humano, ¿no? El cachorro humano, esta dependencia que se genera para con el adulto, ¿no? Que va en la ontogénesis, ¿no? En la historia de la vida, desde que nace hasta que muere, se constituye de una dependencia absoluta para con el otro a una independencia relativa. Nunca somos independientes, según el psicoanálisis, siempre estamos como en relación con un otro, ¿no? Nuestra constitución depende de y para el otro también. Entonces, la concepción de un cachorro humano muy prematuro y reconocer que las personas, los sujetos de información, tienen necesidades, sí, las Sí, regulaciones escolares incluso están en otro punto. acá también lo menciona. No hace Están como mucho preguntando foco, pero sobre, están preguntando en el chat sobre trayectorias escolares. Vamos a. claro, sí, por eso que dice Terishi, habla de trayectorias escolares en una conferencia en el librito ese, y en este texto, o sea, en esta partecita también algo menciona, no hace foco, pero menciona algo de esto también. Bien. Lo digo porque no sé si aparece en el video. Cuando lo vean, no sé si el texto aparece. Ah, Por eso lo mencioné en voz no, alta. después cuando se te Sí, descarga como aparte, pero yo después no, nada, me queda a mí guardado en el Drive, pero no lo comparto eso. bien, bien, bien. Bien, entonces, el aporte que nos da el psicoanálisis es esta concepción de cachorro humano en dependencia, ¿no? Que es prematuro, que la estructuración psíquica se constituye siempre en relación con otros adultos que intervienen en la crianza, representantes de la cultura, ¿no? Nosotros estamos prematuros y no tenemos, solamente contamos con una capacidad de creación, ¿no? Pero hasta tanto alguien no nos aporte esos significantes, no vamos a poder constituir la representación de la cultura en la que nacimos, ¿no? En la que nacemos, ya sea estamos en China o estamos en Argentina en la actualidad o nacimos en Argentina hace 98 años, ¿no? Todos esos significantes van a ir estructurando, van a ir llenando la estructura psíquica y que va a condicionar el cómo nos vamos a desenvolver en el mundo exterior, ¿no? Bueno, y en el contexto escolar, esos otros significativos son los docentes.
La Filmina dice, estos otros se representan a través de los docentes, ¿no? La figura del docente encarna una figura de autoridad que tiene siempre las figuras, el gran otro, o el otro a quien yo me tengo referencia, tiene dos funciones. No aparece en el texto, pero es importante tenerlo en cuenta con ustedes como docentes y quienes son mamás o papás también, no está de más. La función materna y paterna, ¿no? No tiene nada que ver con el género, no es que la mujer asume la función materna y el hombre la función paterna, pero sí trata de dos funciones, uno de contener, que vendría a ser la función materna, y la función de guiar, ¿no? De la función de sancionar, guiar, marcar el camino. Ya es más que nada una constitución social que es la función paterna. Entonces tenemos la función, por un lado, la contención, el cariño, la mirada, el Tienen que ver en alejamiento. general con las tareas de cuidado, digamos. O sea, uno obviamente los suele asociar función materna con la mamá, porque todo lo que se desarrolla, digamos, en dar la teta y todos esos cuidados genera una cierta modalidad de vínculo, y la función paterna viene a cortar un poco con eso y decir, bueno, me lo soltás y lo entregás al mundo. Claro. Eh, Que en realidad no hay una sin la otra, ¿no? Ninguno de los excesos, como todo en esto es bueno. El nacimiento psíquico se da cuando el niño es representado como deseo, ¿no? Como que yo te quiero, vos sos el mejor, ¿no? Discursos que erotizan, ¿no? Que constituyen el narcisismo, ¿no? En que la persona empieza como a representarse y a representarte como querida. Pero siempre hay una necesidad de cortar con eso, ¿no? No sos el mejor niño del mundo, sino que hay un montón, ¿no? Viene una ruptura a ese sujeto ideal y empezamos a ver que hay una sociedad más allá de nuestros ojos, que hay un no más allá de nuestro deseo, ¿no? Si siempre quiero comer torta de chocolate, va a haber una cultura que me dice no porque te va a doler la panza o no porque no hay torta de chocolate en este momento, ¿no? Y eso ya es cultura, ¿no? Entonces, el docente también encarna esta posición, ¿no? Porque no estamos solamente para, para transmitir contenidos culturales necesarios para su rol futuro, sino también estamos para, en la medida de lo posible, para generar motivación, para ser una bisagra, si se quiere, entre bueno, tienen que estudiar este texto, pero fíjense que está bueno porque y todo lo demás, no venimos y les exponemos el texto y ya está. Les explicamos y tratamos de convencerlos de por qué está buenísimo estudiar psicología educacional. Así que ustedes como docentes también van a encarnar ese rol. Y dice, los intercambios que sería docentes y estudiantes, se basa en la ligazón del sujeto alumno con ese otro ocasional, ¿no? Ese vínculo que se constituye puede generar como un facilitador para el aprendizaje, también como un obturador en el peor de los casos, que todos nosotros conocemos en la historia de nuestra educación, alguna situación en donde nuestro conocimiento se vio inhibido o bloqueado, en el peor de los casos, ante un vínculo perjudicial que no habilitó esa posibilidad. Y dice, se trata del cuidado de un vínculo, el educativo, que facilita un vínculo con la cultura, ¿no? El que sostengamos ese vínculo con ese estudiante va a facilitarle a este estudiante la llegada o la incorporación de datos necesarios para desplegarse en el mundo social. Bien, bueno, siguiendo en esta línea, digamos, de por qué vamos a tomar al psicoanálisis como válido, por qué nos parece, más allá de que a nosotros nos guste, digamos, tiene un sentido, tiene que ver, digamos, con que viene a traer, como a romper con cierta homeostasis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viene y nos dice, ok, bueno, el concepto de que tenían de hombre, no, ya no. Hay algo que es el inconsciente, y que lo que significa esto es que no todo lo que hacemos puede ser controlado. En el sentido de, a ver, ¿por qué es importante esto para la escuela? Porque la escuela, digamos, el sistema, tiende como a ser bastante cerrado en ese sentido de, digamos, como si todo esto que decía al principio la autora, de
de que pareciera como que todo puede funcionar y todo se puede eh, predecir de antemano o si todo lo que uno hiciera, uno lo entendiera y tuviese un sentido fácilmente comprensible. Esto, bueno, acá lo dice mejor con las palabras de la autora. Esto tiene que ver con que la homogeneización fue, digamos, para lo que estuvo creada la escuela, ¿no? En la época de la modernidad. Pero acá lo que nos viene a destacar Terishi es que la subjetividad, o sea, que la escuela juega un papel muy importante en la subjetividad, para el desarrollo, digamos, del sujeto en la cultura, digamos. Es como un paso necesario para que el sujeto se pueda desarrollar en el ámbito cultural. Y algo interesante que dice que se puede pensar en relación a lo que es la violencia y algunas cosas que están todo el tiempo, no sé, en los medios. Lo que dice esta autora es que la educación ofrece otros modos de tramitar lo que le pasa al sujeto, ¿sí? De tramitar de una manera simbólica, es decir, por medio de las palabras, de otros modos, ofreciendo lo que se llama satisfacciones sustitutivas, en el sentido de que el sujeto no vaya y ante como primera opción, eh, vaya y se golpee contra otro compañero, o sea, como que pueda ver que hay otros modos simbólicos, es decir, por medio de la palabra, de tramitar cuestiones que le van ocurriendo. Casi amaga, me llama la atención que no utilice el concepto de sublimación en ese, Sí, ¿viste? sí, Porque estaba en realidad, pensando eso, de pulsión, no, bueno, eso sí, ya es como más complejo, pero bueno, pero tal vez estaba en el texto y no lo pusimos cuando hicimos el presi, no, pero no no, estaba, no me no, acuerdo ahora. esta palabra sublimación que viene a ser como satisfacciones sustitutivas para que lo Sí, tal comprendan cual. bien ellos, es cuando viene un impulso, ¿no? Ya sea alegría, bronca, miedo y demás, son como registros emocionales que si fuésemos animales los exponemos directamente al mundo externo. Y en cambio estas satisfacciones sustitutivas lo que proponen es que tomemos una distancia entre la emergencia del sentimiento y la acción al mundo externo y utilicemos las capacidades eh, psicológicas, que dicen simbólicas, para dar una respuesta más adaptativa al medio. O sea, Claro, que la socialmente respuesta aceptada, por decirlo de alguna forma. exactamente, y que también tenga fines prácticos al mundo, o sea, al Claro, mundo cultural y social. Eso es. bien. Ahora sí. Los adultos que trabajan en las escuelas se ofrecen como mediadores de la cultura. Nuevamente volvemos al punto inicial, es como que es un satélite de la filmina anterior a esta. Sabemos que los niños y adolescentes se encuentran en formación y que necesitan apuntalarse en un discurso que ya esté elaborado, medianamente elaborado por un otro que haya ya transitado por estas instancias. Los progenitores son, por excelencia, mediadores de la cultura, ¿no? Eh, Hay un concepto que usa, no me acuerdo si es Piero Laniero o Castoriadis, que son los padres con su cultura en la espalda, abalanzados, tirados hacia la cuna, ¿no? Mirando al bebé. A través de ellos, a través de los padres, el niño se empapa de la cultura. Bueno, los docentes representamos lo mismo, ¿no? Somos un enlace entre esa constitución de ese sujeto y la cultura que nos abarca. Dice, es el enganche del sujeto con la misma. El saber del docente no es solo sobre su asignatura, hablábamos entonces hace un ratito. Incluye algún rasgo que genere en el alumno el deseo de conocer. Es esto que les contaba, que no solamente nos sentamos y les exponemos todo lo que dice el texto y quizás algún aporte científico que nos hemos aprendido antes que ustedes en cuestiones cronológicas, sino que es hacerles saber que, bueno, que nuestra formación puede aportarles
algo para su formación, que no va a ser exactamente la misma, que no va a ser con los mismos detalles o las mismas exigencias en el tema de psicología, pero sí algunas herramientas que nosotros tenemos pueden llegar eh, a servirles, ¿no? Y ese enganche y esa motivación corre por cuenta nuestra. Y No es un sobre todo plus. pensaba como más, en realidad pensé algo y me lo contradije rápidamente, porque pensaba más en la secundaria. Y no necesariamente porque ya sea en un terciario o en la universidad, uno atraviesa también muchas situaciones. No sé, yo por ejemplo me cambié el apellido en la universidad y fue por algo que estudié en una materia. O sea, porque algo de lo que estudié en esa materia y algo de cómo me lo transmitió ese docente me hizo querer revisar algo de mi identidad, por ejemplo. O sea, es claro como un buen enganche, digamos, un docente que encuentre la manera de eso, de generar un cierto lazo que sobrepase solo digamos, lo académico, por decirlo de alguna manera, puede generar modificaciones en la subjetividad del estudiante, ya sea en el secundario, en otra instancia, o si eligen trabajar en algunos de los lugares como no tradicionales, por ejemplo, en una cárcel. Ni hablar, ahí ni hablar de lo que pueden ser para una persona que está estudiando y capaz son la única persona que los trata bien adentro de esas instituciones, ¿no? Eh, Así que es algo que lo ténganlo en cuenta para ya sea donde sea que trabajen después, que se inserten después. Y dice, bueno, algo muy en la línea de lo que acaba de exponer Paz, la escuela puede ser un lugar donde el adolescente construya su identidad. Me spoileaste. Ay, por fin, un Ahora 3. yo. Bien, bueno, nada más que agregar. No, pero definitivamente esto de transmitir motivación, uno puede ponerle mucha pasión, pero si del otro lado hay estudiantes que realmente no le gusta la psicología, bueno, no podemos hacer nada al respecto, lo podemos entender, agacharemos la cabeza y exigiremos que comprendan los conceptos. Claro. No, pero bueno, también el ponerle garras, el significar el para qué estamos acá, le permite al sujeto saber si realmente se siente cómodo con eso o es un camino que puede llegar a optar en su formación como persona, como profesional. Eso también tiene mucho que ver el docente que esté adelante. Y creo que uno ni Docente. siquiera se da cuenta, probablemente. O sea, yo estoy segura que el profesor que dio el contenido ese que a mí me hizo pensar, che, me voy a poner ese apellido de mi papá, o sea, y yo se Mm, los cuento porque me parece que tiene fines prácticos sí, contarles esto, o sea, hay cosas de las que hacen los docentes sin darse cuenta, porque, qué sé yo, el chabón fue, dio su clase porque le gustaba dar los contenidos que daba y a mí algo me hizo pensar, y así como sé esta que es mi historia, debe haber un montón de historias de un montón de personas que la escuela o otra institución formativa les cambió en algo, digamos, de la en su constitución historia de la vida. subjetiva. Claro, esto lo vamos a seguir trabajando porque en realidad la unidad 3 y 4 son como muy, van muy de la mano y vamos a seguir trabajando bastante esto, pero básicamente la forma en que nosotros miremos a los estudiantes no da igual. Ujú. Bien, y dice, docentes, búsqueda colectiva de respuestas superadoras del desconcierto, la desinstrumentación y la respuesta represiva. Esto habla del aporte del psicoanálisis a las escuelas, ¿no? A la cuestión de la escolaridad. ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con esto? Bueno, en esta última parte de lo que respecta al psicoanálisis dice esto de que no tiremos todos para distintos lados, ¿no? Que no seamos sumas de individualidades, sino que nos apuntalemos en una identidad de grupo, con una causa común, que unamos fuerzas y que podamos superar las adversidades en conjunto, ¿no? Con distintas ópticas. Algo tiene que ver con los espacios de interlocución, ¿no? Estaba pensando en Sí. Corinfeld, tal cual. Sí, correcto. Quienes se acuerden de lo que decía Corinfeld era esto, de que el docente, el preceptor, el portero, el psicólogo, el asistente social, todos los que conforman parte de la situación problema, son también parte de la solución y no es que uno sabe más que el otro. Todos saben desde distintos aspectos, ¿no? ¿Se acuerdan esto de los espacios de interlocución? Ujú. Acá lo que dice que es el aporte del psicoanálisis es juramente.
justamente es esto que dice Corinfeld también. El unir fuerzas y distintos puntos de vista en una causa común que apuntale para darle la fuerza del impulso, pero que no le quite importancia a las distintas posturas. Sí. Después Selmanovich va a hablar también, que es una autora que vamos a ver en la unidad 4, va a hablar también de la importancia de que los docentes se reúnan a pensar estrategias entre ellas, digamos, que no los gane el malestar de la precarización laboral o de que faltan fondos o de que todas esas cuestiones que ya sabemos, sino como de buscar otras alternativas. Bueno, esto está bastante bueno porque a veces uno dice adolescencia, juventud, y es como que adentro de eso es una gran bolsa de gato, por decirlo de alguna manera, que pareciera que todo es lo mismo y no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ser adolescente en un barrio que en otro, en capital que acá, o no sé, en una zona rural. Y acá volvemos de nuevo con lo de la homogeneidad y lo que se espera o lo que se presume como familia normal dentro de la escuela. Eh, y además lo que dice acá ella es que está visiblemente desmentido, o sea, que se nota que nada de eso, de esa supuesta normalidad, es constatable cuando estás en un aula, digamos, ¿no? Y nos habla de cómo para determinados grupos, digamos, todas esas personas que sus familias no coinciden con lo esperado, la escuela se torna un instrumento de transmisión de una cultura y un lenguaje que acultura, digamos, en el sentido de que les saca la cultura que ellos ya traen, digamos, ¿no? Como que pretende imponer algo que no tiene que ver con la realidad que el sujeto tiene en su casa. Entonces, eso genera como un choque de dos mundos, por decirlo de alguna manera, que incluso puede generar hasta problemas de aprendizaje en el sentido de que esto lo trabaja Bleichman, lo vamos a ver la próxima clase, pero eh, nada, pensemos que puede ser muy difícil para algunos sujetos estar en una escuela que les dice todo el tiempo que su familia no es normal o que su grupo de pertenencia por fuera de la escuela no es el esperado. Y después nos habla del fracaso escolar, esto, de que la escuela no da a los estudiantes de distintos grupos las mismas oportunidades. Nada, me parece que no hay nada que decir sobre eso porque es- lo sabemos, ¿no? O sea, realmente no hay nada que decir. Obviamente no es lo mismo para todos estudiar, con la pandemia quedó bastante claro que no es lo mismo para todos, que no había acceso igualitario para todos. Sí, que se responsabiliza a título individual del estudiante este fracaso, Sí, cuando el también, sujeto problema otra vez. claro, y recordemos que el análisis del fracaso escolar y también del éxito tiene que ver, se incorporan muchos factores, no solamente lo que le pasa al sujeto que aprende. Un sujeto que aprende es producto de y consecuencia de todo un sistema, una actividad. No tiene que, también vuelve a mencionar los determinantes duros, ¿no? Que tiene las características de la escuela hacen que la escuela sea tal y que los chicos aprendan tal cosa. Entonces, si el chico fracasa en eso, en lo esperable, no es que el Es un burro. chico tiene, claro, la escuela no da a los estudiantes, no da a los estudiantes de distintos grupos las mismas oportunidades. Claro, Es fracasa la injusto, escuela, correcto, no es fracasa capaz el de sistema. sostenerlos, exactamente. Ahora Bien. sí. Es necesario, dice, para futuros docentes, el análisis crítico de los discursos sobre la infancia y la juventud. Bueno, toda esta filmina apunta a algo que ya veníamos diciendo incluso desde el inicio de esta clase, ¿no? El discurso público dice que son peligrosos o vulnerables, pero no sujetos de derecho. Los Claro. procesos de constitución identitaria no se perciben como procesos abiertos en los que intervienen los adultos. ¿Qué quiere decir? La escuela tiene un discurso cerrado sobre los adolescentes, ¿no? Sobre todo en los adolescentes. También se puede decir, para dar otro ejemplo que es muy común, de las familias con bajos recursos, ¿no? Tendemos a estigmatizar y a sellarle la entrada
a la escuela con un discurso preestablecido, aprendido, y no le damos la posibilidad a ese chico, a ese niño adolescente de mostrar su subjetividad, ¿no? Simplemente lo ingresamos y ya lo estigmatizamos. ¿Qué posibilidad de construcción hay ahí? Cero. Entonces, no podemos ver, querías decir algo. Perdón, no sé si, espero que a nadie le caiga bien Juana Viale, y si le cae bien lo siento, pero no sé si vieron eso que se viralizó, que estaba hablando en la mesa, porque además tienen una impunidad para hablar de, digamos, esto no era específicamente con los jóvenes, pero me acordé por lo que decís de como de las familias de bajos recursos, y con toda esta disputa que hay, bueno, presencialidad o no en Buenos Aires, y como, bueno, el federalismo es a veces poco, estamos todos hablando de eso, ella decía que, con mucha liviandad, que como los chicos no iban a la escuela, iban a delinquir. Así. O sea, decía como que si no había presencialidad, había más inseguridad. Y lo decía como si fuera algo obvio, y es terrible. O sea, son cosas que se dicen en los medios todo el tiempo y que construyen una forma de ver, porque después, claro, te toca dar clases en una escuela periférica y vos ya vas pensando, uy, estos. Ujú. Porque uno tampoco, o sea, uno no vive por fuera del sistema o no vive por fuera de, digamos, de los medios de comunicación. Entonces, todos esos discursos van calando y uno ni siquiera se da cuenta, pero tenemos que ser críticos, porque nosotros somos agentes de cultura y nosotros vamos a ser los que después vamos con esos ojos a mirar a esos chicos de la escuela periférica o de Críticos y cualquier escuela. cuidadosos. Claro. Críticos a ¿Mm? la hora de escuchar y cuidadosos a la hora de emitir algún comentario, ¿sí? Sí, Esto no quiero dejar pasar no quiero dejar de decir que dando clases somos figuras de autoridad, serán sí, figuras tal de cual. autoridad no solamente para esos niños que depositan, como decíamos, un referente de la cultura, sino también que somos representantes del Estado. Esto también me parece sumamente importante que lo escuchen ahora y que lo sostengan durante toda su formación académica y que lo asuman a la hora de ingresar a cualquier institución, sea pública o privada, ¿no? Tal Somos cual. representantes de la sociedad, somos representantes del Estado y llevamos adelante el discurso del Estado. Lo mismo con los medios de comunicación, digo, cuando uno agarra un micrófono en una radio o hace una nota en la televisión, estamos sosteniendo un discurso que va a llegar a más de un oído, ¿no? Y eso no todos tienen una escucha crítica. Entonces, estar muy cuidadosos a la hora de emitir juicios. Y con respecto a esto de ser peligrosos o vulnerables, también hay que tener cuidado. No solamente al momento de ver al niño ingresar o sin verlo, decir, uy, este viene del barrio tal. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no podemos sacarnos ese discurso estigmatizado que bloquea, ¿no? Lo que hay que hacer en realidad es sostener ese discurso para habilitar otra posibilidad, otra realidad a esa persona. Tal No cual. es olvidarse de que existe ese posicionamiento o que ese chico en formación es vulnerado o vulnerable, ¿no? Sostenerlo para habilitar como referente. Lo que dice acá es que nos estamos olvidando que este proceso es un proceso abierto, dice, ¿no? En color azul oscuro. Los procesos de constitución identitaria no se perciben como procesos abiertos. ¿Qué pasó? No, no, que en azul oscuro. El azul oscuro. Son procesos abiertos, o sea, no nos olvidemos que esos chicos están en formación y que los responsables de qué tipo de formación somos nosotros los adultos, ¿no? Nos empezamos a señalar, no, porque la escuela, no, porque el papá, no, porque la mamá. Vamos, somos todos un sistema, somos todos Tal cual. responsables, la corresponsabilidad de la formación de todos nuestros niños, niñas, adolescentes en la sociedad. Dice, las escuelas toman este discurso y generan respuestas institucionales excluyentes y o represivas, ¿no? Tomamos este discurso, este estigma como bloqueo a la posibilidad de reconstruir o construir una realidad distinta. Los niños o niñas, adolescentes y jóvenes no son ni los autores ni los responsables de la profunda crisis de la sociedad en que viven. Claro, solemos decir a que los adolescentes se aburren, que no hay respeto por la autoridad, cuando sabemos que la autoridad somos los adultos. Entonces, si algo está fallando es a nivel vincular. Y quienes deberían tomar las riendas en esto son los que
más recursos tienen, que se supone que son los adultos. Más adelante vamos a ver que todos estamos vulnerables ante la situación social, económica, política y demás. Pero hay una diferencia muy clara marcada en que los niños, además de ser vulnerables por esas condiciones que los adultos lo somos, además estamos en desfasaje, una relación asimétrica, porque los niños, además de todo esto, están en formación. Claro. Por eso son doblemente vulnerables. Así que no podemos responsabilizar a los jóvenes de la realidad vincular social, de que los pilares que antes nos gobernaban y nos sostenían, como la escuela, el trabajo, la educación, el respeto, la familia, hoy están caídos. Entonces, tomar las riendas, reconocer las falencias de la sociedad, pero no responsabilizar a estos sujetos que recién están ingresando, ¿no? Tal cual. Trayectorias. Bien, ahí está lo que decían algunas de las chicas. Bueno, esto seguramente ya lo vieron, pero un pequeño repasito. La autora nos habla de las trayectorias teóricas y las no encausadas. Las trayectorias teóricas son básicamente las que esperamos encontrar y solemos no encontrar. Es decir, las que tienen que ver con una progresión lineal, digamos, un chico que empieza en primer grado y sin parar llega a quinto año, digamos, en los tiempos previstos. Que no es que no existan, o sea, sí, existen, pero el tema es que no son las más frecuentes y que no pueden ser como el único paradigma. Por esto ella dice que las no encausadas son las que más vemos en la realidad. Em, y nos dice, el tiempo monocrónico de las trayectorias escolares teóricas afecta el modo en que vemos a los sujetos. Es decir, cualquiera que no encaja en esa trayectoria teórica, ojo, ojo, porque ¿qué habrá hecho, ¿no? Que no encajó. Nunca pensar qué hicimos nosotros como institución para no alojarlo. O sea, básicamente nuestro mensaje en el día de hoy es como un media pila. ¿Qué hicimos nosotros? O sea, ¿qué estamos haciendo los adultos para que se queden afuera cantidad de estudiantes? Y acá está bueno con esto que menciona de como de tener cierto ojo en no cosificar tampoco las trayectorias no encausadas, relacionándolos con características de los sujetos. Es decir, claro, no tiene una trayectoria no encausada porque viene de tal barrio. Tampoco. O sea, como hay que tener mucho ojo en no asumir que alguien va a tener una trayectoria no encausada antes de ver la trayectoria de ese sujeto por el hecho de tener cierta característica, porque tampoco lo sabemos, digamos. Y no olvidar la relación de estas características o de estas trayectorias no causadas con el dispositivo escolar. Nuevamente es incorporar la mirada de todos los componentes de la escuela, ¿no? Y habla esto de que de las trayectorias no ¿Mm? encausadas, no es solamente que repitió, ¿sí? La Claro, sobreedad, la maternidad en el sí, eso madres está, adolescentes, lo menciona en el texto. claro que no es todo lo mismo, o sea, si no cumple con lo esperado previamente, hay un montón de formas de no cumplir. Dejar la escuela, ingresar tarde, repetir, bueno, la Sí, sobriedad, madres trabajar. adolescentes. Exactamente, hay un montón de formas que hacen que esa persona con esas condiciones no sea compatible con el dispositivo escolar o viceversa. Es importante este o viceversa. ¿Quién es el no compatible? ¿Es Claro. el sistema escolar con las características de ese chico que está rígido a modo de experimento? Nuevamente, me gusta mucho usar esta palabra porque no somos ratoncitos de indias que nos dicen cómo tenemos que hacer y lo hacemos, ¿sí? Somos una conjunción de personas que vamos a un dispositivo escolar a aprender. Si eso no se Sí. logra con lo esperado, bueno, hay un montón de factores a tener en cuenta. Bueno, hacemos como siempre, ¿les parece? Nos tomamos un recreíto. Hoy de verdad es 5 minutos, así no nos pasamos del horario. Eh, Pueden y pasar volvemos cosas en el con... break. ¿Eh? Pueden pasar cosas en el break. Sí, Uno puede. sí. Pueden pasar cosas, pero vuelvan igual. No. eh, Eso, ahora volvemos en un ratito y hacen las preguntas que quieran y revisamos la guía. Que recuerden, no se entreguen. Ahí,